techo de la cabaña y los clavos que sostienen las tablas de la ventana. La lanza porque el guerrero con ella salvó la patria, no para matar al justo que nos legó la esperanza, látigo para las bestias que ejecutan la labranza, pero no para la espalda del dueño de la alabanza. Hay recuerdos de un madero que regresó a la montaña, llevó por compañero al martillo de la casa. Bienvenidos este día a la Iglesia El Camino de la Fe, donde es pastor nuestro hermano Natividad Ramos Ramos. Este día nuestro hermano presenta el mensaje de la palabra de Dios en la Epístola Universal de Santiago, capítulo 4, versos 5 al 9, y el tema de este mensaje son las propuestas de Dios. Queremos que esta palabra de Dios sea una bendición para su vida y queda con ustedes nuestro hermano. Los hijos de los hombres, los que condenan y matan. Es el látigo y la lanza, también allá en la montaña, una rompiendo el costado y otro surcando la espalda del Señor de los señores, del dueño de la alabanza, del Señor del universo, es el que perdona y cambia a los hijos de los hombres, los corazones les lava, Él torna los pensamientos de los dueños de las casas. No tenemos una fe vacía, una fe que no produce nada, sino una fe que tiene resultados, verdaderamente. Entonces vamos a entrar al mensaje de la palabra esta mañana y vamos a seguir con Santiago. Qué bueno, ya no sabemos cuándo va a terminar. Capítulo 4, versículo 5 al 8. Capítulo 4, versículo 5 al 8. ¿Lo tienen? Dice Santiago, está escribiendo a las 12 tribus de Israel, pero el tema básico y que no ha dejado es aquellos que se hicieron maestros. Asimismo, sin que Dios lo llamara, gracias a su capacidad de expresión, tenían cierto nivel y entonces se sintieron que podían invadir ese carril, ese terreno. Y Santiago les había advertido que lo que iba a resultar era en condenación. Y entonces Santiago sigue todavía con este tema. Digo, lo aclaro para que usted vea que era un asunto sumamente grave. Porque incluso Pedro, Juan y Pablo, principalmente Pablo, acusa a los que se hicieron maestros de la palabra por la distorsión del evangelio. Históricamente, los enseñadores, los que se adjudican esa facultad, ese derecho, son los que han trastornado la fe, históricamente, además de los llamados profetas, pero particularmente aquellos que se hacen maestros. Es decir, hablaríamos de la secularización del ministerio. El ministerio es un don que se recibe del Señor Jesús
de tal manera que quien tiene ministerio opera en él, por supuesto, o hay en él una operación espiritual que puede percibir cosas que los demás no pueden. Y hay pensamientos sobre él que no existen en otra parte. O sea, hay una operación particular. Y dice el apóstol: ¿pensáis que la Escritura dice sin causa? ¿O dice en vano? El Espíritu que mora en nosotros codicia para envidia. El Espíritu Santo codicia en el sentido de celar, el celo de Dios. Mas Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo, y de vosotros huirá. Allegaos a Dios, y Él se allegará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros de doblado ánimo, purificad los corazones. Afligíos y lamentad y llorar, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os ensalzará. Padre, muchas gracias por esta reunión, que te pedimos sea una bendición, que tenga sentido en nuestro entendimiento. Favorécenos con tu misericordia. Abre nuestros corazones para que la palabra sea, Señor, sea sobre nuestro entendimiento y nos construya. Ayúdame, Padre, para con tu Espíritu Santo presentar las ideas de la manera propicia, por Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Para el mensaje de esta mañana tenemos estos versículos, particularmente del 5 al 8 de este capítulo 4, que ha sido interpretado o titulado por algunos intérpretes de las Escrituras de manera muy particular estos versículos, y le pusieron como título: Dios está celoso. Y no se extrañe, porque la Biblia dice que Dios tiene celo. Lea el Éxodo 20, versículo 12. Ahora, ¿será apropiado decirlo de esa manera en el caso de esos que Santiago llamó hermanos míos desde el primer versículo? Ahora ya no les dice de esa manera. Sin duda eso debe ser entendido a la luz de la historia que Santiago está contando. A la luz de la historia que Santiago está contando. Nos ha hablado de lo mismo por 4 capítulos, que es bastante. Pero nos ha llevado por una ruta trágica. La lamentable historia de esos muchos, cuando dijo que no os hagáis muchos maestros. Pero esos muchos lo ignoraron y se hicieron maestros, alentados por ambición y prestigio, por estatus, que pasaron por el consejo, por encima del consejo que Santiago había dado, cosa que está documentado en esta carta que nos ha parecido interminable. No sé a ustedes, pero a mí sí. No sé cuánto tiempo tenemos con Santiago.
8 meses, 10 meses, más o menos. O sea, oír a Santiago durante 4 meses sobre el mismo tema, pues parece muy aburrido, parecía. Pero ahora en el capítulo 4, cuando ya pensábamos que Santiago lo había dicho todo y esperábamos que nos hablara de otras cosas, ¿sí? Al contrario, afirmaría: yo estoy hablando todavía de lo mismo, de esos que se hicieron maestros a sí mismos. Ahora, con todo y la aclaración de Santiago, no dejamos de juzgar que esto ya es demasiado, que es mucho tiempo. Pero era el estilo de Santiago, como llaman estilo machacón, que no lo soltaba. Que al final, ¿qué justificaba que lo hiciera así? Tendríamos que preguntar. Su constancia, ser tan machacón. Bueno, yo digo que en la medida que nos hemos acercado al final de este caso, conocimos lo razonable que era lo que hacía, por lo que causaron y se causaron esos enseñadores. Insisto, la Escritura es categórica y acusa a esos maestros de la supuesta palabra, los acusa de ser los que traicionaron la fe cristiana. Y él quería dejar, Santiago, esa lección para todas las generaciones de creyentes, llevándonos desde el cómo empezó y el cómo terminó. O sea, esta historia la termina Santiago, de cómo terminó la vida de fe de esos que, sin estar consolidados en el conocimiento de la fe, porque muchos piensan que son conocedores de la fe, y cuando entramos a las sutilezas de la fe, se descubre que son verdaderamente ignorantes. Quisieron ser admirados como maestros de la palabra. Por cierto, me llama la atención un detalle que dije hace rato, que tanto Santiago como Pablo coinciden en señalar en todos los siglos que el abandono de la fe, fíjese bien, se da con el acumulamiento de maestros de la palabra. Que yo dije ahora, yo no les llamo maestros, les llamo conferencistas. La iglesia contemporánea está saturada de conferencistas, pero son los mismos a los que Pablo le llamó los muchos, el acumulamiento. Como si ser maestro de la palabra de Dios fuera cosa solo de ser hábiles con la palabra, con la expresión o la facilidad de palabra. Pero nadie, es que estamos entendiendo que el cuerpo de Cristo es una dimensión espiritual, no es una cuestión secular. Estamos cruzando por un terreno altamente dimensionado, porque nace en el corazón de Dios esas ideas. Y nadie debe olvidar jamás que además de capacidad, de conocimiento, requiere el ingrediente donde el entendimiento de quien enseña sea ayudado por una operación del Espíritu de Dios. Necesariamente está ministrándole a un pueblo redimido y rescatado, un pueblo que va hacia la eternidad, que va hacia su lugar con su Padre. No es cualquier pueblo, es un pueblo
que requiere que quien ministre, ministre ayudado por el Espíritu de Dios. Que hace el Espíritu de Dios que los pensamientos de Dios suban al que enseña la palabra. Alabado sea Dios. Insisto, necesita, porque los pensamientos de Dios suben a aquel que ministra la palabra. Pero lo hace en base a las grandes verdades de la fe que han sido enseñadas por los apóstoles, que han sido aprendidas. No es un mero ponerme a hablar. No es una cuestión que se reduce a lo secular. ¿Por qué estas cosas que han venido para la iglesia y al mundo, han venido al mundo desde la mente de Dios, desde el corazón de Dios, lo que estaba escondido en Dios? Y el único que conoce lo profundo de Dios es el Espíritu Santo. Alabado sea Dios. Pero estos hombres, como en la época contemporánea, menospreciaron los bienes de la fe. Menospreciaron los bienes de la fe. Y no les quedó otra, escúchame bien, más que recurrir a las tesis del mundo. Si menospreciaron los recursos de la fe, ¿de dónde iban entonces a nutrirse para ministrar? Como menospreciaron los recursos de la fe, entonces recurrieron a las tesis del mundo, que aquí quiero precisar que es muy común que el predicador contemporáneo viva citando a diversos escritores contemporáneos, filósofos, analistas, aunque no conozcan a Dios, haciendo con ello una mezcla y un sincretismo. Nosotros, el ministro de Dios, no recurre a eso, sino tiene de dónde tomar la materia prima para enseñar la palabra. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Pero ellos tomaron prestado esos postulados, cosa que a Dios le dio celo, porque Dios no necesita recurrir a eso. Eso lo dice Santiago en el verso 5. Y voy a usar una versión para que nos ayude a entender la cuestión, diciendo en el versículo 5: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Es decir, es Él el que quiere dar el consejo y Él es el que quiere dar las ideas de la administración de la palabra. Alabado sea Dios. Sí, escúchelos predicar, como dijo el filósofo fulano y mangano y perengano, o este o el otro. Definitivamente, insisto, eso es una mezcla. Asimile eso de Dios nos anhela celosamente. Y que en griego da la idea de un anhelar que produce respiración anhelante. Es anhelar que sus hijos le den a Él la exclusiva. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Que sus hijos, sus predicadores, le den a Él la exclusiva. Porque el plan de salvación nació en Él. Alabado sea Dios. Dé un aplauso al Señor. Dios está celoso.
Y esto para cualquier creyente que enseña a otros la fe, procure no hacer mezcla de cosas. Apóyese en la pureza de la palabra y eso producirá fruto. Alabado sea Dios. Dele a Dios la exclusiva. Sin duda este lenguaje llega a sentirse extraño por tratarse de Dios. Pero no es un lenguaje desconocido en las Escrituras. En Éxodo 25 dice: yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que no comparto mi gloria con nadie. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. No hay mensaje más poderoso que aquel que dice: Dios lo dijo. Alabado su nombre. Dios lo dijo. Dios revela ese rasgo de su personalidad que Él cela con envidia. Una manera muy clara de que Él no comparte nada. Y el mensajero de Dios no debe compartir el mensaje con las ideas seculares. No las necesitamos. Cuando se empezaron a apoyar en Carl Jung, surgen esas corrientes de la sanidad de memorias que se colaron tanto en el corazón de la iglesia contemporánea. Por andar ahí correteando detrás del mundo, de las ideas del mundo, bien dijo Santiago: aquel que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, insisto, ¿por qué no decimos: Dios quiere la exclusiva y le pertenece? Esta idea del celo de Dios es muy consistente con lo que Santiago dice en el versículo 5. ¿Pensáis que la Escritura lo dice en vano? ¿Que es nada más un pasaje que está allí en vano? No, es un pasaje que Dios hace valer. Alabado sea Dios. Pero estos tomaron del mundo ideas. Yo creo que sí se está entendiendo de lo que me estoy quejando. ¿Cómo citan a los escritores contemporáneos? Podrán tener su fama los que quiera, pero no tienen el entendimiento de Dios. Y estas son cosas que no han subido un corazón de hombre, dice la Escritura. Tomaron del mundo. Y eso adquirió suma gravedad al estar de por medio la iglesia. ¿Por qué, hermano Ramos? ¿Por qué? ¿No será usted un exagerado? Porque con esas ideas ministraron a la iglesia. Y ese fue el medio como Satán empezó a opinar en el cuerpo de Cristo. Alabado sea Dios. No necesitamos las opiniones de Satán para ministrarle a la iglesia de Jesucristo. Alabado sea Dios. Tenemos las palabras de Dios. Y Santiago llamó a eso enemistarse con Dios. Cometieron los actos de enemistad con Dios y el conflicto se agudizó. Yo les diría que no se acuerdan que Santiago les dijo: no os hagáis muchos maestros, porque recibirán mayor condenación. Ustedes están corriendo aceleradamente hacia su perdición eterna. Las posturas se fueron endureciendo. Es decir, lo que hicieron y lo que están haciendo los predicadores contemporáneos no es cosa amistosa con Dios.
¿Por qué, hermanos? ¿Por qué dijimos? Porque Dios quiere la exclusiva. Y porque Él tiene pensamientos profundos que alimentan a su iglesia. Alabado sea Dios. Y es como Satán opina, mete su cuchara en la iglesia. A través de esas maneras de la enseñanza. Por eso el llamado tan vehemente del apóstol de Santiago, diciendo, no hagan eso. Pero este montón de enseñadores, que yo he dicho, como era el siglo primero, el cristianismo era una doctrina naciente. Y ellos pensaron, hay que ganar la exclusiva, porque esta es una nueva doctrina, una nueva enseñanza, y entonces hay que lanzarse, porque es muy bueno que nosotros seamos los que llevemos la batuta en esto, porque se trataba del primer siglo. Yo no sé si pueden ustedes captar esa idea, es decir, primer siglo, justo cuando en el mundo se empieza a oír de Jesús, a enseñar de Jesús, y ellos intervinieron a su manera, con su propio criterio, con su propia opinión. Y muy satisfechos de sí mismos, no hicieron caso del consejo de Santiago. Cuando un hombre de Dios da un consejo, y es un hombre de Dios, que ha sido llamado para eso, hay consejo de Dios en sus labios. Estos no hicieron caso. Y con mucha ambición y mucha audacia se lanzaron a enseñar a la iglesia. Y como tenían una gran facilidad de expresión, se vieron exitosos. Y en la euforia de sus éxitos, yo les preguntaría, ¿y Santiago? Y ellos me dirían, ¿y quién necesita a Santiago? Nosotros somos gente exitosa. Se juntan multitudes donde nosotros llegamos. No más con que se oiga nuestro nombre, somos famosos. ¿Quién acaso Dios necesita a los famosos? Al parecer de ellos nadie necesitaba a Santiago. Y se hicieron adictos a los dogmas de hombres. O sea, esos escritos de grandes escritores pensantes, que yo no recrimino ni digo tampoco que todos los hombres pensantes pensan, o sea, todos los hombres que hacen escritos necesariamente son enemigos de Dios, pero que no se metan a querer explicar la obra de Jesucristo. Alabado sea Dios. Que se vayan allá por su rumbo. Pero la obra de Jesucristo le explican hombres que conocen a Cristo. Estoy dando una tesis, una idea para esta iglesia, para que conserve esa versión de hechos. Se hicieron adictos a los dogmas de hombres que en muchos casos eran incrédulos radicales. Y de esa manera llegaron al precipicio. Estamos ya casi terminando la historia de Santiago, diciendo, mire cómo empezó y mire cómo están terminando, porque no hicieron caso al consejo y cayeron en la apostasía. Y Dios, como un marido amante, se llenó de celo y los llama adúlteros. Aquí el pasaje se refiere a adulterio con el mundo, significa tener amistad con el mundo. A eso se está refiriendo. Porque la apostasía es considerada como adulterio en la Escritura. Adulterio en relación a Dios, que es el esposo. Y ante ese conflicto, usted debe recordar
que hipotéticamente pregunté, oye Santiago, ¿está Dios indignado? ¿Está enojado? Él diría, no precisamente. Lo que pasa es que Dios está celoso. Qué lindo detalle. ¿No le da un aplauso al Señor? Él está celoso. Y entramos a los versículos de esta mañana, porque ese otro caso ya es un caso cerrado. Ya no hay regreso. Se cayeron al precipicio del error. Y ahora el Espíritu Santo inspira a Santiago. Escúcheme bien. Y le diría, diles que yo les hago mejor oferta. Por eso le llamé, aunque no se los dije, a este pasaje le he titulado la contrapropuesta de Dios. Diles que Dios da mayor gracia, que lo que ellos buscan conmigo lo tienen, lo supero. Y a esto le quiero llamar como las propuestas de Dios. O sea, Dios interviene, pero hace una propuesta. Pues dice en el verso 6, mas Él da mayor gracia. Si se acercaron al mundo para alcanzar prestigio y mejoría económica, diles que conmigo hubieran recibido mayores beneficios. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Mayores beneficios. Qué idea tan preciosa, ¿eh? Y cuando lo oigo decir eso, tengo que decir, no hay duda, Dios está haciendo gala de su abundante gracia. Alabado sea su nombre. Pueden decirlo conmigo, Dios haciendo gala de su abundante gracia. Que se parece mucho a aquella expresión del Apocalipsis, cuando le dice a una iglesia, compra de mí oro afinado, porque el oro de Dios es del bueno. Alabado sea Dios. Y digo, bueno, pero ¿para qué hacer eso? Creo que es muy claro. Ante la amistad del mundo, que impresionó a muchos, Dios quiere impresionar a sus hijos para quitarles esas malas amistades. O cuando decimos para quitarles esas malas compañías. Alabado sea Dios. Qué hermoso está hablando Dios. Dios quiere impresionar a sus hijos. Vea, Dios también ha batallado con los hijos que hacen malas amistades. ¿Quién lo iba a pensar? Esta es una clase muy familiar, el padre de familia. Pero eso que ha dicho Dios a través de Santiago no es el equivalente a decir yo ofrezco más. ¿Qué puede ofrecernos el mundo que Dios no ofrezca más? Entonces sería un mal negocio. La idea es que ese dar de Dios va creciendo. Esa es la otra cuestión. Y crece cada vez más. Qué preciosa figura, mis hermanos. Adoren al Señor. Porque con Dios se va de menos a más. De menos a más. Qué lindo detalle. Pero Dios sigue viendo a esos que se hicieron maestros y descubre que invariablemente
terminaron llenos de soberbia por la fama, por la posición que alcanzaron. Yo conozco a muchos de ellos y son terriblemente soberbios. Difícilmente le conceden una gracia a usted. La gracia de decirle que Dios te bendiga. Y le dedica la última parte. Y dice, Dios resiste a los soberbios. Y yo digo, qué desagradable es un creyente soberbio. Así sea el predicador más elocuente, es la gente más desagradable. Y no me interesa pastorear soberbios, porque su pastor nunca ha sido soberbio, ni siquiera de inconverso, mucho menos ahora que conozco esta fe preciosa. Alabado sea Dios, alabado sea Dios. Dios resiste a los soberbios. Pero ¿qué cosa es eso de que Dios resiste a los soberbios? ¿Y qué creen que hice, hermanos? Pues lo que hago siempre, me fui a buscar al griego y sí me ayudó. Y me dice que es una expresión de guerra, que significa, fíjese bien, qué duro, cuando dice Dios resiste a los soberbios. El griego dice es una expresión de guerra, que significa que Dios mismo se ha puesto contra ellos en formación de guerra, que Él mismo capitanea las cosas. ¿Qué le parece? Impresionante. Que Dios mismo les hace frente. Por eso dice, resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y luego hace el contraste. Para los humildes reserva su gracia. ¿Qué cosa es la gracia de Dios? Yo lo he dicho en otras ocasiones. Es eso que hace que la gente nos diga que sí cuando quisiera decirnos que no. Cuando abre la puerta cuando quisiera cerrarnos la nariz. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Lo he dicho. Los hebreos tenían en Egipto una gran ilusión de tener su propia tierra, tener su propia patria. Pero ¿qué tenían ese montón de esclavos? Tenían las manos polvosas, tenían miseria. ¿Qué es lo que tienen ustedes, hebreos en Egipto, que anhelen una patria? Bueno, pues tenemos unas viejas y polvosas promesas. ¿Cuáles son esas promesas? Es que Dios le dijo a nuestro padre Abraham, alabado su nombre, Dios le dijo a nuestro padre Abraham, que con eso se hace una nación, se construye una nación. Además de esclavos, los egipcios no los querían. Los hebreos les caían sangrones. Yo no sé si a mí me caerían igual. Pero Dios había dado una promesa. Y con esas viejas promesas construyes una nación. Llegó el día en que Dios ordenó que saliera el pueblo sin hacer guerra, sin un conflicto social. No solamente eso, pero el dinero con que iban a construir la nación. Si usted va al Éxodo, dice que lo primero que Dios les dio fue su gracia. Amén. Alabado sea Dios. Y los egipcios esculcaron las bolsas y los cofres y les entregaron todo el oro que tenían, porque la gracia hizo justicia. Amén. Alabado sea Dios. Qué interesante la gracia. ¿Alguien puede dar más que lo que da la gracia? Que es ilimitada. Y que yo he dicho
Me parece que Dios dijo, ya mi pueblo se va, vamos a hacer numeritos. Les deben más de 300 años de trabajo esclavo. Y alguien decía, un viejo predicador, pero también les cobró los intereses. Gloria a Dios para siempre. Alabado sea Dios. Y salieron con todo el oro. Dice, despojaron Egipto. ¿Qué significa? La riqueza de Egipto era por causa de los esclavos. Y Dios dijo, venga todo por acá. Y ya cuando se iban, yo le agrego algo más. Que Dios, que Moisés diría, un momento, falta aquí todavía un capital, un gran tesoro. ¿Cuál? Nuestro padre Abraham le heredó a Isaac. Isaac le heredó a Jacob, era muy rico. Y Jacob entró con ese dinero aquí a Egipto. Así que venga para acá también el tesoro de Jacob. Alabado sea Dios. De un aplauso. Pero vuelvo a eso de Dios resiste a los soberbios. Hablando de eso de resistir, no me sustraigo a la tentación de decir algo sobre lo que diré en el versículo 7. Resistid al diablo y de vosotros huirá. Use la misma palabra resistir. Solo que la cuestión es esta. En el primer caso, el de los soberbios, Dios les hace frente. Al diablo, es usted el que le hace frente. ¿Qué le parece? Yo digo que Dios sigue derrochando. Dios es un derrochador. Me va usted a decir, Él es un buen administrador. Sí, pero déjeme decirlo así. Dios está aquí derrochando propuestas, regalando cosas. ¿Usted qué dice, hermanos? Amén. Y es nada más para ese tiempo, es para nosotros también. Para nosotros es también este derroche. Motivándolos para ganarse la cercanía de sus hijos. Tenía celo. Quería que sus hijos fueran cercanos a él y los motivó con muchas propuestas. ¿Acaso no está implicado en verso 4 de que los suyos han hecho amistad con el mundo? El mundo les hizo ofrecimientos y los creyentes aceptaron lo que el mundo les ofreció. Y ahora en contraparte, a través del verso 8, Santiago hace una propuesta de parte de Dios a esos que han sido inquietados por la amistad ofrecida por el mundo. Y les propone esto. Escúchame bien. Escúchame. ¿Qué está haciendo Dios? ¿Haciendo qué? Grítenmelo, por favor. Haciendo propuestas. ¿Por qué tiene que? Porque está celoso. Alabado sea Dios. Porque quiere que sus hijos se acerquen a Él. Alabado sea Dios. Y le diría a Santiago, diles que se alleguen a Dios y Él se allegará a vosotros. Allegaos a Dios y Dios se allegará a vosotros. Qué lindo detalle. Gloriosa propuesta, acercarse a Dios. Pero viene a mí un pensamiento. ¿Por cuál camino podemos acercarnos a Dios? ¿En qué forma? Si Dios está en lo alto. Un antiguo predicador hizo la sugerencia. Cómo me gusta citarlos a esos antiguos predicadores. Y decía, miren este prodigio. Dios, que es el Dios altísimo, ha invitado a los hombres a acercarse a Él. Pero si estos quieren acercarse a Dios elevándose, Dios se aleja de ellos. Porque Dios no acepta la soberbia.
Pero si te humillas, entonces Dios desciende hasta ti. Alabado sea Dios. Dios desciende hasta nosotros. Qué hermosa explicación. Ya ve por qué me gustan leer los predicadores antiguos. Por eso dirá en el verso 10: humillaos bajo la poderosa mano de Dios y Él los ensalzará. Dios se ha dedicado a hacer propuestas. Les propongo, déjeme decirlo de esta manera: Dios está peleando su espacio. Esto déjenmelo a mí porque es mío. Alabado sea Dios, alabado sea Dios. Pueblo de Dios, a Dios su espacio, es su espacio, porque nos compró con su sangre. Y ahora Santiago empieza a cerrar la idea de todo lo que trae en su corazón. ¿Qué les ha parecido, Santiago, esta carta, hermano? ¿Hermosa? Y dice: allegaos a Dios, y Él se allegará a vosotros. Es un caso en dos direcciones: el hombre hacia Dios y Dios hacia el hombre. Cuando alguno decide ir al encuentro de Dios, Él no ignora lo que usted hace. Categórico dice: Él se acercará a vosotros. No dice hay una posibilidad. No, Él lo va a hacer. Porque Él va al encuentro de aquel que lo busca. Si esta mañana usted tiene una propuesta como creyente, que puede usarla, ir hacia Dios, pensando que Él se va a acercar también a usted. Y ahora sí, Santiago abrirá un nuevo discurso. Gracias a Dios. Den un aplauso al Señor. Santiago va a abrir un nuevo discurso, aunque lo digo con cierta reticencia, no sea que Santiago me diga: ¿quién te dijo que me voy a retirar? Pero él va a hablar un nuevo discurso a nuevas personas. Pues dice: pecadores, limpiad las manos, y vosotros de doblado ánimo, purificad los corazones, afligidos y lamentad, y llorad, porque vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os ensalzará. Alabado sea Dios, es promesa. Alabado, dé un aplauso al Señor, alábelo. Me encantó la idea de Dios haciéndole propuestas a esos. Retírense de allí, yo tengo más en la gracia que darles. Qué cosa tan maravillosa. Dios dice: si se acercan, yo me voy a acercar también. Yo no sé qué piensen ustedes de este cuerpo de ideas que a mí me parece maravilloso. Maravilloso. Lo que sí insisto, no aceptaré jamás un creyente soberbio, porque su pastor nunca lo ha sido. Jamás nadie podrá decir: el hermano Ramos es un soberbio, díscolo, mezquino. No. Nuestras manos han estado siempre abiertas. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Para que Dios nos dé su gracia y nos ayude. Y en esa gracia sucedan milagros y maravillas. Sucedan cosas con este pueblo al que les he predicado esta palabra esta mañana. Su gracia venga sobre nosotros. Su gracia venga sobre el pueblo esta mañana. Alabado sea Dios. Su gracia, su Espíritu Santo. Yo espero que esta mañana Dios haya hecho cosas que nos van a sorprender. Alabado sea Dios. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Dios resiste a los soberbios, pero les da gracia a los humildes. Abre la mano sobre de ellos, los favorece
Los espera que le digan qué quieren. A mí se me hace una carta amorosa, linda. ¿Cómo la consideran ustedes, hermanos? Yo quiero oír algo, hermanos. Palabras maravillosas, tiernas, de veras. ¿Sabe que yo estoy muy emocionado esta mañana? Porque Santiago nos ha dejado. Es que vuelvo a decir, es que yo vi a Santiago a puro porrazo, uno tras otro, tras otro, tras otro, y de repente es una ternura. Alabado sea Dios, alabado sea Dios. Dios haciendo propuestas, esto es lo que yo les puedo dar. Yo les doy mejores cosas. Y esta mañana le decimos, Señor, abrimos nuestras manos para que nos des esas cosas. Alabado sea su nombre. Gracias por este mensaje y gracias a Dios por su infinita misericordia. Gracias por estar con nosotros en este canal de YouTube, Tendencias de Nuestro Tiempo, de la Iglesia El Camino de la Fe. Y queremos que usted siga continuando con esta serie de mensajes de la Epístola Universal de Santiago. Compartamos este mensaje de esperanza, de vida, que realmente trae gozo a los corazones de todos aquellos que oímos la palabra de Dios. Le esperamos la próxima semana y que este mensaje realmente sea de grande edificación en el nombre glorioso de Jesucristo. Que el Señor Jesucristo le bendiga y continuamos con esta serie de mensajes. Amén.